hablar sobre las enfermedades estacionarias. Enfermedades que a todo le ponemos un solo nombre, pero ustedes como médicos lo diferencian. ¿Qué y cuáles son las enfermedades estacionales? Bueno, decir que las enfermedades estacionales son aquellas que se presentan en mayor prevalencia en estaciones específicas del año, como por ejemplo, encontramos más diarreas en verano, o alergias y infecciones de tipo viral en invierno o en otoño. O sea que por una parte tiene que ver las estaciones del año, por la gracia de Dios en nuestra ciudad no son tan marcadas como en otras partes, ¿no? Hay lugares donde la temperatura es tan alta en verano y tan baja en invierno que la gente adquiere ese tipo de enfermedades porque es el cuerpo, sobre todo cuando es una estación muy fría en invierno, vamos a decir, también bajan las defensas por diferentes factores, uno por el mismo frío y otro porque el tipo de alimentación en invierno es diferente, porque las actividades que realiza el ser humano al aire libre, el hacer ejercicios, el tomar sol, pues no se realizan en invierno, entonces todo eso influye para que estas enfermedades se manifiesten en este tipo de clima, en esta estación, vamos a decir, porque los virus existen siempre, los virus nos están rodeando. Creo que el tema está más enfocado, aunque también hay enfermedades virales digestivas, estomacales, intestinales, lo que queramos llamar, pero el tema está enfocado al tema del resfrío, de la gripe, del coronavirus, de los diferentes tipos de gripes, ¿no? Porque ahí sabemos que hay la gripe aviar, la gripe A, la gripe porcina, etcétera, etcétera. Y nos hacemos un lío. Como decías, al empezar las mamás y las abuelas decían, tienes resfrío, tienes resfrío, tienes resfrío. Y creo que es mejor utilizar ese término, aunque algunas complicaciones y algunos síntomas un poco más pronunciados ya nos pueden hacer parar las orejas para ver que no es simplemente el hijito está resfriado, ¿no? Cuando ya vemos que el niño está dolorido y tiene que guardar cama, entonces tenemos que tomar las previsiones del caso. Sí, las enfermedades estacionales, como decía la doctora Sarita, sí tienen un mayor índice de incidencia en ciertas situaciones. No significa que desaparece un virus de la gripe, un virus de cualquier tipo que tenga una enfermedad o relacionada a una enfermedad respiratoria en verano, pero tiene mayor incidencia en invierno, y lo mismo otro tipo de patógenos que pueden actuar con mayor prevalencia en que es verano, otoño y otros que son más de invierno, que es a lo que la entrevista hoy está un poco más enfocada, tal vez a las patologías de orden respiratorio. Esas enfermedades, el doctor nos aclaró que está bien que le llamemos resfriado. ¿Qué grado de contagiosas son? Bueno, en realidad depende. Como decía el doctor Ansel, mucho depende de lo que son las defensas, ¿no? del tipo de defensas que un niño haya creado. En eso también se incluyen las vacunas, si los niños o los adultos incluso han sido vacunados, ¿no? Porque también es una ayuda la vacuna, que ayuda a la producción de inmunoglobulinas en el cuerpo, y de esa manera el niño obtiene las defensas, ¿no? Y después otros factores también son el medio en el que se está desarrollando el virus, o sea, si las condiciones son más adecuadas. Por ejemplo, en invierno la humedad disminuye, y también en otoño vemos que existe un poco más de viento, ¿no? Entonces eso también ayuda a transportar. Pero puede que, digamos, todos estemos en el mismo ambiente y, como dice el doctor, los virus y las bacterias y todo lo demás no desaparecen, están siempre presentes, ¿no? Pero puede que estemos en el mismo ambiente los tres, tengamos a una persona de los tres contagiada, y puede que el doctor no se contagie y yo me contagie, ¿no? Entonces, en eso juega un papel muy importante lo que son las defensas. En realidad, para un poquito diferenciar, porque también vale la pena diferenciar el resfrío de la gripe, entre los síntomas inequívocos, resfrío es cuando los síntomas, que ya sabemos que son catarro, tos, un poquito de ardor de la garganta, molestias, a veces un leve dolor de cabeza, solamente se circunscriben a la cabeza en sí, o sea, del cuello para arriba.
Cuando estas molestias ya pasan al cuerpo, muchos médicos y mucha gente dicen tengo el cuerpo cortado. Yo la verdad que no entiendo qué quiere decir el cuerpo cortado. Sé lo que es la macurca, sé lo que es cuando uno le da una paliza, sé lo que es cuando uno se cae, sé que son dolores de naturaleza muscular o articular que puede deberse a múltiples factores, puede deberse a artritis, artrosis y demás. El cuerpo cortado me imagino que se refiere a un dolor generalizado, sobre todo del cuello para abajo. En ese caso ya se considera gripe. ¿Por qué? Porque es una bacteria, es un virus, también es virus, que puede complicarse obviamente con una infección bacteriana. Porque mucha gente apenas se resfría, ya va a la farmacia y ni siquiera consultan al farmacéutico, sino directamente entran y han escuchado de que un buen antibiótico es la amoxicilina. Entonces lo que hacen es pedir amoxicilina. Y se sabe que el tratamiento mínimo con antibiótico, no para el resfrío ni la gripe, porque son virales, el antibiótico no les hace absolutamente nada. Cuando se complica con una infección, vamos a decir, con una neumonía o cualquiera de esas infecciones que ya son de tipo bacteriano, en ese caso sí es necesario, pero lo mínimo que se debería tomar de antibióticos son 7 días, incluso es poco. 2 tabletas al día son 14. Vienen y se compran 4 y se compran 5. La doctora que está en mostrador sabe que la gente entra y pide, deme 4 más. ¿Por qué? Porque tengo resfrío. No les sirve para nada. Se sanan porque se tienen que sanar. Un médico decía de una manera muy sabia, el resfrío con tratamiento se cura en 7 días y sin tratamiento se cura en 1 semana. ¿No? Entonces sacamos la conclusión de que no se necesita tratamiento cuando es un resfrío. Cuando es una gripe, en algunos casos una gripe complicada, en ese caso sí, tal vez incluso se debería acudir al médico. Y con antibióticos nunca automedicarse, pero sí se puede una persona automedicar para evitar ir digamos, a perder horas muchas veces para que el médico le dé lo que ya sabemos que es para un resfrío, un antigripal, o tomar un paracetamol, que es un analgésico si te duele la cabeza, o tomar un ibuprofeno si tú quieres un antiinflamatorio, porque la diferencia entre ambos es que ambos sirven para el dolor, sí, efectivamente, pero el paracetamol no tiene la característica de ser un antiinflamatorio, simplemente es un analgésico, un calmante, vamos a decir. En cambio, el ibuprofeno cumple esa condición de ser antiinflamatorio. Es decir, si tu garganta está inflamada, si tú sientes como que se te está cerrando, siempre y cuando no hayan puntos blancos, puntos de pus, porque en ese caso ya no es una infección simplemente viral, sino ya puede estar complicándose con una infección bacteriana o incluso fúngica, ¿no? O sea, de hongos. Y en ese caso sí sería bueno que le viera un médico. Y también, tomar en cuenta que, en esto del contagio, qué tan contagiosos pueden ser, como estamos hablando de las enfermedades de orden respiratorio, obviamente el modo de contagio más va a ser vía respiratoria. Por eso es que en estos últimos 2-3 años estamos viendo el uso hasta ahora, sí, de barbijo, que se está utilizando en varios lugares cerrados. Y obviamente también depende de eso, no es lo mismo que una persona estornude, digamos, aquí en la plaza o en un lugar abierto y hayan otras personas cerca. Tenemos una terminología médica que no es difícil de interpretar, que se llama carga viral. La carga viral es muy importante en esto del contagio. No es lo mismo un estornudo así en un lugar abierto que una persona que esté resfriada se esté besando con la pareja. Obviamente ahí, por ejemplo, en el contacto directo, en el intercambio de fluidos, hay mucha más posibilidad de contagio. Y esto, por ejemplo, en los niños también se ve, no es necesario que sea su pareja ni nada, sino que en los niños que normalmente pasan por un resfrío en los primeros años de vida y una persona se le acerca a darle un beso o acercarse físicamente, aumenta la posibilidad de contagio en estos casos que son de origen viral, como decirlo. La otra pregunta de rigor, yo creo, es, ¿estas enfermedades matan o cuándo estas enfermedades son peligrosas? Bueno, en general, todas las enfermedades de este tipo, que son las estacionales, no son peligrosas siempre y cuando no tengan una enfermedad de base. En el COVID incluso se vio que se consideraba como enfermedad de base la obesidad, ¿no?
qué? Porque se vio que se desataba toda una cascada de inflamación y en las personas obesas esta cascada de inflamación se veía exagerada, ¿no? Entonces, todo es peligroso para todas aquellas personas que tengan enfermedades de base, ¿no? Con esas personas hay que tener más cuidado, incluso al momento de dar tratamiento. No todas las personas diabéticas pueden tomar corticoides, ¿no? Porque se les sube el azúcar. Sí, aparte de tener o no tener enfermedades de base, que influyen indudablemente, porque mucha gente que ha padecido el coronavirus y que tenían otra enfermedad de base eran más susceptibles de que su enfermedad empeore que una persona sana, una persona que tiene buenas defensas, etc. Pero una de las cosas que se ha comprobado de que hace que la enfermedad avance, no solamente estoy hablando del coronavirus, de muchas otras enfermedades, es el estado de ánimo de una persona. Cuando una persona está con un estado de ánimo depresivo, cuando una persona tiene miedo, porque lo que entró, digamos, en la sociedad, no hablo de Cochabamba, nomás a nivel mundial, fue el pánico. ¿Por qué? Porque todo el día la radio, la televisión, los periódicos nos decían que habían muerto 2.000, que habían muerto 3.000 y que un tercio de los que se enfermaban y llegaban a los hospitales morían. Entonces decían, bueno, entre ese tercio pues, voy a estar yo, y en la noche se ponían mal. Y se dice, yo no puedo comprobar, ni creo que lo puedan comprobar aquellos que han manifestado, de que gente a la que ha fallecido y después cuando les han hecho la autopsia no tenían el COVID. Entonces, se puede decir que uno puede llegar a morir de pánico, ¿no? Como dicen también, hay el morir de amor, que mucha gente que estaba tremendamente enamorada y de pronto su amor le deja, se muere. Y Pablito decía, cuando se dan besos, entonces moraleja también es no darse besos en la boca cuando uno está resfriado, sino mandarse besos con la mano nomás. En el tema de los niños, los papás son súper o sobreprotectores, no permiten que el niño se vacune. ¿A qué vacuna me refiero? A que si está en un ambiente, en una escuela, digamos, y hay un niño que está resfriado y ha estornudado, los 60 niños tienen que ir a hacerse vacunar o tienen que hacerse poner antibióticos. Y no, esa es la vacuna. El hecho de que uno esté en un ambiente que no sea 100% estéril, le ayuda al niño. Ya hemos hablado de este tema muchas veces, de los niños que están en la calle, que están sus manos directamente en contacto con el suelo, y a veces hay suciedades que ni nos imaginamos, y de pronto se ponen a su boca y les da una diarrea, se les pasa. Ese niño prácticamente no es que se haya vacunado, pero que sí que al introducir en su cuerpo sustancias que no son normales en la vida, que no es una comida limpiecita, digamos, sino que tiene algo de contaminación, inmediatamente el sistema inmunológico detecta estas sustancias, que pueden ser también bacterias, que también pueden ser virus, no de estos virus letales, no estamos hablando de ellos, pero ya el niño o su sistema inmunológico detecta este tipo de, vamos a decir, alergenos, en el caso de las rinitis alérgicas, creo que también hay esa pregunta, y actúa inmediatamente, ¿no? Y en algunos casos la actuación más bien, vamos a decir, del sistema inmunológico es exagerada y produce otro tipo de afecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico confunde muchas veces vamos a decir, un alérgeno, que es el polen de una planta, que se va a pasar, pero lo confunde con un virus letal. Entonces actúa de una manera exagerada y produce, pues, como decimos, el remedio es peor que la enfermedad. Eso quiere decir que tenemos que tratar de que nuestro sistema inmune esté en perfecto equilibrio, tratar de que nuestro sistema digestivo tenga las colonias necesarias de microorganismos, que es la microbiota, que esté en equilibrio, porque si la microbiota está en disbiosis, o sea, si tenemos menos bacterias de las benéficas, de las que nos defienden, porque el sistema inmunológico está compuesto en realidad en cada célula tenemos parte del sistema inmunológico, pero en el aparato digestivo radica por lo menos el 30% de lo que son nuestras defensas. Y esas son las bacterias benéficas que nos defienden contra las malas, vamos a decir.
No es fácil explicar este tema del sistema inmunológico porque es bastante complicado, pero para que la gente sepa que también las defensas de nuestro cuerpo dependen de nuestros intestinos, o sea, de la flora bacteriana que habita sobre todo en el intestino grueso. Como decía el doctor, creo que hay que tomar mucha importancia en lo que es el sistema inmune o nuestras defensas, como las conocemos, porque puede haber una población que tal vez tenga un poquito más de riesgo, que son los extremos de la vida, ¿no? Un bebé, o también puede ser una persona de la tercera edad que, que podría tener alguna deficiencia o alguna disminución en la acción del sistema inmune. Pero bueno, la verdad que en estas ciencias de la salud, en la medicina, no es una ciencia exacta en sí, porque puede haber una persona joven de 25 o 30 años que pueda morir con algún tipo de estos problemas respiratorios que, como dijo la doctora, no son mortales en sí, pero depende mucho de varios factores y el principal puede ser el sistema inmunológico y por supuesto que enfermedades de base, ¿no? Una persona que está, digamos, inmunodeprimida o que tiene su sistema inmune deprimido como en un problema de, por ejemplo, una persona que está haciendo quimioterapia por cáncer o está pasando por el virus de inmunodeficiencia que es el VIH, que obviamente sus defensas están muy bajas, el lupus y varias otras enfermedades, van a tener mucho más riesgo de que un simple resfrío sí les puede llegar a matar. Pero también es muy cierto lo que dijo el doctor, que quisiera remarcar que tal vez el tema de la sobreprotección a los niños en la primera infancia evita que el niño desarrolle o fortalezca su sistema inmune por contacto, porque el sistema inmunológico tiene memoria, ¿no? Si se enfrenta a un virus a los primeros 2 o 3 años, ya cuando él tenga 5 o 7 años, ese sistema inmune va a poder reconocer ese virus del resfrío, de la gripe, cualquier tipo de virus, y va a poder reaccionar mucho mejor. Esa es como una vacuna natural. Y obviamente los niños que están como dentro de una burbuja, dentro de esta sobreprotección, van a tener un sistema inmune muy sensible, muy vulnerable en los años más adelante, en los años posteriores de su vida, ¿no? Algunas señales que las mamás, hablando de los niños, tenemos que tomar en cuenta para acudir al médico, alguna señal específica para que no nos asustemos con un simple estornudo. Principalmente yo diría que uno de los principales síntomas que tendrían que cuidar o tomar atención es la temperatura, ¿no? El aumento de la temperatura que conocemos como fiebre, porque sí es una respuesta del sistema inmune justamente la fiebre, porque en temperaturas altas los virus no se pueden replicar, no se pueden multiplicar, pero llega un punto en el que también puede dañar a las neuronas, ¿no? O sea, entonces por eso es que tenemos los antipiréticos como el paracetamol, se puede tomar, bueno, varios antigripales contienen antipiréticos de que bajan la fiebre, que puede ser uno de los síntomas, yo diría tal vez más peligrosos, pero de todas maneras, como dijo hace un ratito el doctor, si es que son síntomas gripales, todavía dentro de nuestra cultura, que creo que no está mal, tenemos tratamientos al alcance de forma natural, ¿no? Se puede tomar, por ejemplo, bueno, se puede tomar cítricos, se puede tomar, bueno, ya hablando de medicamentos, sí se pueden tomar antigripales, pero también tenemos terapias naturales que son ya como antigripales, ¿no? De hecho, tenemos disponible un jarabe de cebolla, por ejemplo, que es excelente, es como un antiséptico natural y obviamente tienen que tener una buena hidratación si es que ya están empezando con algunos. ¿Qué podemos hacer para minimizar estos efectos? Hay otros resfríos que nos toca ir al doctor porque le ha dado fiebre. Entonces, ¿hay algo que podemos hacer para un poco minimizar el impacto de estos virus? De hecho, todo se basa en la alimentación y el estilo de vida, ¿no? Y también las formas de contagio que existen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos bien, subir las defensas, yo que sé, que con vitamina C, que tal vez consumir naranja, el hecho de tener una alimentación balanceada, tener un peso correcto, todo eso hace que las defensas estén equilibradas y, como decía el doctor, el estado de ánimo, ¿no? El hecho de dormir, pasar por episodios de estrés, estar tranquilos, ¿no? Y también en cuanto a las recomendaciones de salubridad, estaría lavarse las manos siempre antes de comer, ¿no? El tema de cuándo llevar al niño al médico, indudablemente la primera señal es la fiebre, no una fiebre que uno le toca y dice parece que tiene, parece que no tiene. En ese caso se pueden poner pañitos a la frente, al abdomen, pañitos de agua fría, algunos les ponen alcohol.
con el peligro de que les entre a los ojos, ¿no? Pero hay otros factores por los que sí se debería llevar al niño al médico. Primero terminaré con esto de la fiebre. La fiebre alta que no cede con los pañitos y que uno sí siente que está como una plancha su cuerpo, quiere decir que ha pasado los 38.5, 39 grados y tiene cierto riesgo. Pero hay otro factor que al niño se le empieza a cerrar la garganta, que puede ser por alergia, que puede ser por asma. El asma generalmente es alérgico y que se conocía antes, ahora no se utiliza mucho o se seguirá utilizando tal vez. Pablito, que está más actualizado, nos puede decir el famoso falso club, ¿no? Está con falso club. Y si no va al médico y le ponen corticoide, en algunos casos han llegado a intubar niños porque ya se les cerró totalmente la tráquea y pueden morir de asfixia. Entonces ese también es un tema que hay que tomar en cuenta. Pero eso es cuando el niño empieza a respirar, que casi no respira, ¿no? No es que las mamás se alarmen y digan, ay, porque el ruido, el sonido ese como de las palomas cuando están respirando, en un respiro es casi normal que el niño haga un sonidito. Es cuando no está pudiendo introducir aire al pulmón, y eso se siente viendo el abdomen del niño que se hincha, el mismo tórax del niño que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para meter aire al pulmón. En ese caso sí no hay que perder el tiempo porque puede tratarse de ese famoso falso club o un asma bien agudo que puede impedirle al niño respirar, ¿no? Ahora, si para todo vamos a pensar que hay que acudir siempre a la vacuna, cada año a la vacuna, ¿por qué es que cada año hay que vacunarse si hay vacunas que duran para toda la vida, hay vacunas que duran 2 años, 3 años, 5 años? Porque en el caso de la gripe, los virus que producen la gripe siempre mutan, están mutando. O sea, si te pones una vacuna que era para el año pasado, ya no te va a servir, porque el virus ya ha mutado. Entonces no hay que dar, si bien sirve, no estoy diciendo que no sirve, pero el mejor método de inmunizarse es tener un buen sistema inmunológico. Lo que decía la doctora, los hábitos de vida. Ahora, un niño que tenga buenos hábitos de vida no depende del niño, depende del papá, porque si el papá llega cada noche a la casa con una hamburguesa, o con pizza, o con helado, o todo lo que a los niños les encanta, no se está dando cuenta de que le está haciendo un daño al niño, porque una de las cosas que más baja las defensas, y eso está comprobado, es el exceso de azúcar. Y los niños lo que más quieren es el azúcar, y el azúcar puede ser incluso adictiva. Hay niños que no van a tomar su leche, no van a comer nada que, digamos, que no sea dulce, ¿no? Siempre quieren que un donut o lo que sea, lo que tenga dulce, azúcar. Y otra cosa, y en las comidas que no son dulces les encantan las frituras. Entonces, si la mamá no toma en cuenta estos detalles, de evitar un poco las frituras y los dulces, el azúcar y la harina blanca refinada, que tampoco es un gran alimento, es simplemente almidón, que sí efectivamente da calorías al cuerpo, pero sin embargo no es un alimento completo que pueda ayudar a que el sistema inmunológico se desarrolle de manera normal. Se puede evitar el resfrío. No sé si vale la pena evitar el resfrío, pero en estos naturalmente, ¿cómo los podríamos tratar? Porque si es algo estacional, va a estar, es decir, probablemente mi hijo sí se enferme y probablemente no. Entonces, ya nos ha dado un dato el doctor donde nos dice bajarle el azúcar para elevar el sistema inmunológico. Algunas otras acciones concretas que podemos hacer en la casa, porque total, si yo me resfrío, probablemente todos de la casa se van a resfriar. Se puede realizar, lo que estamos hablando es prevención, es anticiparse a una posible enfermedad, y justo estamos en vísperas de entrar al invierno, unos meses más, y obviamente lo que se puede hacer es prevención, mejorar el sistema inmune, ya hemos hablado de la alimentación, pero también algo que es muy importante es que los virus tienen mucha mayor replicación, multiplicación, o incluso que se puedan ya puedan ingresar al organismo en ambientes cerrados, ¿no? Por eso es que se recomienda que el niño o la familia salga al sol, más bien los rayos ultravioletas eliminan. Pueden salir a correr, pueden salir al sol o abrir las ventanas para poder ventilar el cuarto si es que están dentro de un lugar cerrado. Y obviamente el ejercicio físico, tanto en personas adultas como en niños, también ayuda, porque una vida donde no tengan un ejercicio físico
y no tengan actividad física, en realidad esa falta de actividad hace que el sistema inmune también no pueda desarrollarse. Y sí, aunque hagamos una buena prevención, yo creo que difícilmente va a pasar un niño toda su etapa de niñez sin tener algún resfrío, y si es así, bueno, debe estar dentro de una burbuja, porque sí, los virus están en el ambiente, están entre las cosas que tocamos, las bacterias, los hongos, o sea, los patógenos están. Entonces, obviamente sí va a tener algún contacto, va a tener un resfrío, pero no va a ser, bueno, ya de inicio no va a ser mortal, tal vez ni siquiera no tenga una gravedad en la enfermedad o en los síntomas, pero generalmente vamos a estar siempre expuestos a esto, y creo que la base es eso, tener una prevención, hacer una prevención tanto con la alimentación, con el tema de la exposición a los rayos solares, que tanto ahora como que pareciera que es el enemigo, pero en realidad ayuda a que los virus se puedan atenuar, se puedan eliminar, y también ayuda a desarrollar una vitamina que es importante en el cuerpo para el sistema inmune, que es la vitamina D3. Bueno, también está el hecho de lavarse las manos. Claro, en los niños a veces no se puede evitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces ni se lavan las manos, se están comiendo, incluso en el colegio agarran y se cambian de barbijos porque les gusta el del otro, ¿no? O sea, es inevitable a veces que los niños no se contagien. Y no es malo, ¿no? Es bueno que se contagien, o sea, que creen defensas. Incluso si hablamos de la varicela, ¿no? Es bueno que los niños se contagien porque ya sabemos que de grandes la varicela incluso puede matar, ¿no? Entonces, si el niño está en contacto con todas estas cosas, no le va a pasar nada, ¿no? A menos a que sea algo grave o tenga una enfermedad de base, como ya lo hemos dicho, ¿no? Pero, o sea, siempre estar al pendiente de los síntomas. Como el doctor y Pablito decían, la fiebre, y no solo la fiebre, ¿no? El hecho de ver pus en la garganta, en las amígdalas, también es importante. Y también saber cuándo medicar, ¿no? Porque una cosa es controlar los síntomas con ibuprofeno y paracetamol, que son para el dolor y la fiebre, y otra cosa es dar antibióticos, ¿no? Porque los antibióticos incluso en algunos niños provocan anemias, también producen que las defensas disminuyan y todo eso, ¿no? Tal vez no le estamos haciendo un bien y tal vez les estamos perjudicando, ¿no? Además que provocan resistencia, ¿no? Porque si no se hace un buen tratamiento con antibióticos profesionales, ya sean médicos o farmacéuticos, las mamás, porque otra mamá le dijo, no, yo le he dado penicilina, amoxicilina, y le dan al niño unos días y el niño se va a sanar, como dijo ese médico, sin tratamiento en 7 días, con tratamiento en una semana. Bueno, se va a sanar de todos modos, porque los virus, sobre todo estos virus que producen estas infecciones rinofaringias, vamos a decir, las infecciones corrientes, ¿no? El famoso resfrío, se va a pasar porque el virus tiene un lapso de vida, vamos a decir, que está entre 5 a 7 días. A los 7 días el niño está sano sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, tampoco se puede jugar con la salud del niño. No, le va a dar el resfrío, a los 7 días se va a sanar, y por lo tanto, de noche no voy a ir a ver si se destapó o se tapó, porque el nombre del resfrío viene de frío precisamente, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos estacionales? ¿Y por qué da más resfrío? Cuando hace frío, quiere decir que tiene una relación al frío. Entonces, si a un niño de noche, si el niño le hizo calor al principio, se destapó y de pronto pues, la temperatura baja y no lo hemos abrigado de manera correcta al niño, con seguridad que en la mañana el niño no va a estar bien, no es que se vaya a enfermar con algo grave, pero va a amanecer estornudando, con la nariz chorreando, etcétera, etcétera. Se le va a pasar, es verdad, pero podríamos evitar ese resfrío si al niño lo mantenemos abrigadito. La otra cosa que decía Pablo, de sacarlo al sol. Todos deberíamos tomar un poco de sol, ¿no? Porque el sol, aparte de todo lo que él ha dicho, que ayuda a eliminar virus y demás, en contacto con la piel produce la vitamina D, que se ha comprobado que no es simplemente una vitamina, es una hormona. La vitamina D actúa en el sistema hormonal y el sistema hormonal está en íntima relación con el sistema inmune. Entonces, bien importante el sol. Antes se decía, donde entre el sol, no entre el médico. Ahora, en relación a esa, vamos a decir, a esa norma que ha fijado, no ha fijado, sino que ha dado como algo que sí o sí se tiene que producir en nuestro organismo, que cada año deberíamos tener una gripa o un resfrío,
Yo no estoy de acuerdo con eso porque deben ser por lo menos 4 o tal vez 5 años que yo no sé lo que es un resfrío, una gripe, tal vez alguna vez un catarro que no me duró ni horas, ¿no? Ahora yo atribuyo a varias cosas, trato de cuidar el sistema inmunológico, de tomar probióticos, etcétera, etcétera, pero sin embargo no sabemos las consecuencias que pueda tener la vacuna, porque hace muchos años yo recuerdo, cuando estaba ejerciendo todavía en los primeros años en la farmacia, se retiró o se retiraron varios tipos de vacunas que como conservantes tenían el timerosal y después se terminó de retirar el timerosal que venía con el famoso nombre de mertiolate, que mucha gente se debe acordar no existe más. Ahí, después le cambiaron el nombre, pero ya no tenía timerosal. El timerosal es un conservante que le ponían a la vacuna y resulta que ese timerosal ocasionaba daños gravísimos, irreversibles en los niños hasta que alguien descubrió. Ahora se hablan de otras sustancias que tienen las vacunas. Así concretamente, ¿qué les diría a los papás de niños menores de 6 años que están con miedo a que sus hijos se contagien? Que no vaya al kinder durante el invierno porque se va a contagiar, o mejor ahora que hay muchos resfriados en el curso, o al revés, ¿no? A veces un niño está resfriado y le mandamos, y entre comillas se supone que es contagioso, lo tenemos en casa, ¿qué hacemos? ¿Alguna recomendación, por favor? Bueno, en primer lugar que no tengan miedo, ¿no? O sea, que si se van a contagiar en algún momento, por más que se los tenga, como Pablito decía, una burbuja, ¿no? Y además es importante el hecho de que tengan contacto con todos estos virus, bacterias, etcétera, para que puedan desarrollar correctamente su sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico se va desarrollando desde que uno nace, ¿no? Al principio, claro, a través de la leche materna, la mamá pasa, ¿no?, los anticuerpos para que tenga defensas, y mientras el sistema inmunológico del bebé se va desarrollando, ¿no? Bueno, no se asusten, no es malo. Y yo creo que hay que educar a los niños desde las primeras etapas de la niñez, cuando ya empiecen a tener conciencia y además que ellos también copian lo que ven a los papás. Creo que es importante recalcar lo que dijo hace la doctora, lavarse las manos, enseñarles ese hábito. Creo que más hemos aprendido con el COVID a saber cómo estornudar cuando estornudamos, porque había mucha gente que incluso se molestaba en un bus cuando alguien, vi alguna vez algún video que intentaron pegar a alguien que estornudó en el bus sin taparse, ¿no? O sea, es molesto que alguien te estornude a la cara, entonces hay que enseñar a los niños que hay que cubrirse, no con la mano, sino con la curvatura del brazo, porque ahora mucho ya no se usa pañuelo, entonces había esa creo, sana costumbre de poder estornudar en el pañuelo, porque ahí se queda esa carga viral que les decía. Y lo otro es la prevención, obviamente enseñarles a que, más allá que el consumo diario que tengan de azúcar, que sí seguramente lo van a tener, sea mucho menor al consumo de fruta, verdura y agua que puedan tomar en el día. O sea, hacer prevención, no esperar a que se resfríen. Entonces se puede hacer una buena prevención para poder encarar estos meses de invierno que se van a venir, pero que eduquen a los niños con el ejemplo. Hay un alimento que no lo tomamos muy en cuenta, que muchos llaman superalimentos, pero este es un alimento normal. Se ha visto que los niños más sanos son los niños que viven cerca del mar, vamos a decir, de las playas, incluso de los ríos, no tanto. Me estoy refiriendo al omega 3. El omega 3 es algo que no debería faltar en la alimentación de los niños, ni de los adultos tampoco, ¿no? Porque ayuda al desarrollo cerebral, ayuda a todo el sistema cardiovascular. ¿Por qué es que esos niños no se enferman mucho? Porque comen mucho pescado, ¿no? Un niño chileno, digamos, bueno, chileno que vive cerca de la costa, porque hay chilenos también que viven en el altiplano. Niños que viven cerca del mar comen casi a diario pescado o 2 o 3 veces por semana y están consumiendo suficiente omega 3 como para que su cuerpo se desarrolle. Incluso si comparamos el nivel intelectual, a mucha gente no le gusta esto que se diga que un niño, vamos a decir, chileno es más inteligente que un niño del altiplano. No nos gusta, pero es verdad. ¿Y por qué?
Porque el niño chileno, sin darse cuenta él ni sus papás, le están dando omega 3. Y el niño del altiplano solamente está comiendo mote, papa, la quinoa, que es una maravilla como proteína, pero que no, sí tiene omega 3, tiene muy poco, y algunos niños no comen ni siquiera la quinoa, que es una maravilla. Entonces, hay que admitir de que es necesario en nuestra alimentación, niños, adultos, ancianos y desde bebés, poderles dar el omega 3 de alguna manera, ya sea consumiendo pescado o bien en capsulitas que viene. Incluso hay un omega 3 que el niño puede tomar directamente cortando la cápsula, pinchando la cápsula, que es un omega 3 de origen vegetal que se saca de la chía o se saca de la linaza, ¿no? Con el nombre de flaxseed. Y ese, por lo menos ese omega 3, si bien no tiene la potencia, vamos a decir, del omega 3 del pescado, pero sin embargo ya está cumpliendo, está llenando una necesidad de su cerebro, de su sistema cardíaco y de su sistema inmunológico. O sea que el consejo es bajar el azúcar, y hemos dicho, bajar las frituras y aumentar el consumo de pescado o el omega 3, ya sea en cápsulas o en algunos otros. Están ahora poniendo en algunos alimentos, digamos, por decir, en las leches maternizadas, y las mamás que no pueden dar o por falta de tiempo porque no tienen leche, no les están pasando el debido alimento a los niños. Entonces alguien ha tenido la idea de incorporar en las leches de lata, como las llamamos, alguna sustancia que tiene omega 3, o sea, y que tiene también probióticos y que tiene también prebióticos. Entonces, si nos fijamos en eso, es que las mamás tienen que aprender, y los papás también, a leer las etiquetas de las latas y no comprar tanta comida chatarra llena de azúcar, llena de aditivos, llena de conservantes, sino ver más bien esto, ¿qué tiene esto? ¿Qué le puede favorecer a mi niño? Tiene omega 3, entonces le voy a dar omega 3 de esa manera. Yo creo que es bien importante, resumiendo, el omega 3, la vitamina D, entre los que hay que consumir más, y los probióticos. Y quitar azúcares, harinas refinadas y frituras. Gracias, doctores. Para terminar, a veces cuando uno va en el doctor y no le da una receta, como que la mamá se enoja. Entonces uno como que, porque está resfriado, quiere que le receten antibióticos. ¿Qué les diría a aquellas mamás que quieren recetas? Y no sé por qué complicadas. Bueno, no sé. Bueno, yo sí reniego mucho porque viene mucho a la farmacia y me piden que la amoxicilina, citromicina, que ya son antibióticos muy fuertes para niños. Y la verdad, las mamás solo quieren lo que su médico les ha escrito, a pesar de que sus niños solo simplemente tienen una gripe estacional, de lo que estábamos hablando, ¿no? Y la verdad, para este tipo de enfermedades, como ya estamos diciendo, solo se necesita tratar los síntomas. Entonces, si se puede controlar la fiebre con un pañito, no es necesario tampoco el uso del ibuprofeno, ¿no? En caso de que ya sea extremo, ahí recién acudir a medicamentos, ¿no? También se puede utilizar cosas naturales como la manzanilla, matecitos de manzanilla, ¿no? Para aliviar un poco la inflamación y todo eso. O como los jarabes que preparan acá, como son los de huira, jarabe de miel, etcétera, ¿no? O sea, se puede controlar de forma, o sea, no, sin la necesidad de recurrir a los medicamentos, ¿no? Y que no se desesperen por comprar un antibiótico si no es necesario, ¿no? Porque a veces sí se necesita. Bueno, tal vez yo podría decir desde el otro lado, como que en contrapartida, hay estas dos situaciones. Una que, como decías, la mamá exige al médico, le diga, necesito, o sea, no me ha dado nada, me ha dicho que le saque al sol y que le dé naranja o cítricos y nada más, yo quiero que me dé una receta, y esa es una opción de que la mamá o los familiares relacionan que tome antibiótico, y vamos a ser sinceros también, más que todo en este medio, relacionan la amoxicilina como si fuera antiinflamatorio, como si fuera antigripal, como si fuera antiviral, y no lo es antibiótico. Tiene, sí, obviamente en situaciones necesarias de origen bacteriano, sí va a tener una buena solución, pero también tiene muchas más efectos secundarios o efectos colaterales, como por ejemplo que barre con la flora intestinal que ya hemos hablado, que puede desarrollar una resistencia si es que se la toma de forma inadecuada,
o incluso ya tener cuidado si es que el niño o la persona tiene alergia a la penicilina. Y la otra situación puede ser que también lamentablemente hay en el medio, no vamos a ser ciegos, es que por un tema tal vez de negocio, por un tema tal vez de marketing, otro tema secundario del médico, que el niño no necesita y él da, porque si él receta algo le van a dar un premio, le van a dar un incentivo. Entonces hay que tener un equilibrio porque, bueno, personalmente yo considero que si el médico receta algo, sí deberían tomar. Eso es como que confiar en el médico que le está recetando, pero lamentablemente, y con mucha tristeza e incluso vergüenza podría decir de los colegas que se hace como que darles, aún sin que necesiten, solamente por el hecho de mover, que siga habiendo un movimiento de la medicación. Entonces eso es a costa de los pacientes, ¿no? Entonces es un poco, sí, tiene que haber un equilibrio en esta situación, pero sí creo que deberían tener mucha orientación las mamás para los hijos. Y lo que daban las abuelas antes, ¿no? Les decían, no solo las abuelas, las mamás también, té, una limonada caliente, o sea, un té caliente con limón, y si tienes miel de abeja, miel de abeja. Y los abuelos iban un poco más allá, decían té con té. Entonces, te conté que nos contaban. Nos contaban de que a ese té de la abuela le aumentábamos una tapita de cingani. Y el té con té era infalible. ¿Por qué? Porque te decía, tiene que transpirar en la noche bien abrigado y en la mañana va a estar sano. Y se cumplía la profecía, ¿no? Y es verdad, aquí no le han dado alguna vez y aquí no hemos dado. Entonces, hay cosas que son de tradiciones de los abuelos. El té con té, que ahora creo que se ha perdido, como no he escuchado, me he acordado, no sé por qué, en rato que estaba hablando Pablito, de que los médicos recetan, porque sí tienen que recetar, porque prácticamente casi se sienten obligados a recetar. Algunos de manera inteligente recetan un suplemento vitamínico, algo que no les va a hacer tal vez ni bien ni mal, pero pues, por lo menos no les va a hacer mal. Pero aquel médico que receta directamente un antibiótico, un antiinflamatorio que el niño no va a necesitar, en vez de hacer bien, le están haciendo mal. Entonces ya saben, a los niños una limonada caliente, mejor si es con miel de abeja, una buena miel de abejas, y punto. Y abrigarlo en la noche cuando tiene ese frío. Los adultos, si quieren, pues, su chat. Muchas gracias, doctores, por esta información. Hasta la próxima. Gracias.